Hey, ¿qué tal a todos? El lago de Texcoco fue parte de un sistema de lagos localizados al noroeste del Valle de México. La historia que ha llevado a la desecación de buena parte de la superficie de las masas acuosas que formaban parte del sistema dio comienzo en la época prehispánica. Por aquella etapa de la historia, los indígenas construyeron islas artificiales en los bajos de la laguna, con el propósito de ganar tierras para el cultivo o para construir poblados. En el siglo XVII, cuando los españoles ya habían sometido los territorios que llamaron Nueva España, la capital del virreinato fue objeto de incontables inundaciones. Ello motivó la edificación de obras de drenaje que, continuadas por los sucesivos gobiernos en la época de México independiente, han llevado a la desaparición casi total de los 5 lagos que componen el sistema. La cuenca lacustre del Valle de México estaba formada por los lagos de Zumpango, Saltocán, Texcoco, Xochimilco y Chalco. Ocasionalmente se habla de la Laguna de México, pero ello solamente cuando se hace mención al periodo histórico en que los indígenas construyeron un dique entre la Sierra de Guadalupe al norte del lago de Texcoco y el Cerro de la Estrella en el sur del mismo. Una característica singular de este sistema de lagos era el carácter distinto de sus aguas. Mientras que los lagos de Xochimilco y Chalco estaban formados por aguas dulces, las aguas de los lagos Texcoco, Zumpango y Saltocán eran salobres. De hecho, los antiguos pobladores de las rivieras y los islotes de estos 3 últimos lagos se dedicaban a la explotación de sal, que obtenían mediante la evaporación del agua de estos lagos. De cualquier modo, el agua de los lagos del Valle de México no eran provechosa para la vida humana. Las aguas de los lagos de Texcoco, Zumpango y Saltocán no eran potables por su alta salinidad, y las aguas dulces de Xochimilco y Chalco no eran provechosas más que para la agricultura, pues los residuos de las plantas y animales que poblaban los ecosistemas asociados les daban mal sabor. Es por eso que los pobladores de México debieron introducir un sistema de abastecimiento de agua potable para importar el líquido de los manantiales aledaños, y fue en el periodo del año 2012 al año 2018 que inició la edificación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el megaproyecto urbano más importante del gobierno federal de ese periodo y seguramente uno de los más significativos en las últimas 4 décadas. Esta era la obra que trascendía los 6 años gubernamentales, asociado a la edificación de grandes obras urbanas en una zona del antiguo lago de Texcoco, donde se ubica el cuerpo de agua más importante de la zona metropolitana del Valle de México, el lago Nabor Carrillo, lacustre artificial construido hace más de 3 décadas, además de una serie de proyectos ecológicos y ambientales de trascendencia para la Ciudad de México y el entorno metropolitano. En casi 2 décadas, distintos gobiernos federales habían insistido en la necesidad de construir un nuevo aeropuerto, pues el actual tiene más de medio siglo, es insuficiente y requiere nuevas pistas de aterrizaje, nuevas terminales, nuevas entradas y nueva infraestructura que permita atender la creciente demanda del movimiento de personas y mercancías en el contexto de la inserción de la economía mexicana al progreso de globalización. En el municipio de Texcoco se construía gran parte del nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México. Este municipio es parte integrante de la zona metropolitana de la Ciudad de México, también de la zona metropolitana del Valle de México y de la metrópolis más grande de México y de Latinoamérica. En esta área se registran los procesos más intensos de urbanización y degradación ambiental. Sus efectos eran evidentes y era uno de los problemas que de manera constante se observaba en el municipio, motivo de la investigación y de la región. Hablar del nuevo aeropuerto era asociarlo al municipio de Texcoco, a la periferia metropolitana, a las formas de modificación de lo rural y de lo urbano, a la modificación de los recursos naturales y al proceso de desecar una parte de lo que fue el lago de Texcoco, también a los procesos de las llamadas ciudad-región, a las grandes metrópolis del mundo, a los problemas socioespaciales y territoriales y a una entidad distinta a la que actualmente alberga el aeropuerto de la Ciudad de México, llamado oficialmente Aeropuerto Internacional Benito Juárez, que se ubica en la delegación Venustiano Carranza. Hoy en día se refiere al aeropuerto de Texcoco como el proyecto anteriormente conocido como el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, designado para la edificación de un aeropuerto civil en el área de la zona federal del exlago de Texcoco, a 15 kilómetros del centro de la Ciudad de México. Luego de 3 años de edificación de esta obra, el gobierno de México anunció la suspensión de las obras el jueves 3 de enero del año 2019, a favor de construir un nuevo aeropuerto internacional en una base aérea. Este nuevo aeropuerto tiene el nombre del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
Ángeles. El nuevo aeropuerto de Ciudad de México estaba estructurado para ser un proyecto autofinanciable, al obtener recursos para su edificación con una combinación de fondos gubernamentales y privados, manteniendo el aeropuerto como patrimonio del gobierno federal, pero minimizando su impacto en las finanzas públicas. Las obras del nuevo aeropuerto comenzaron en septiembre del año 2015, con trabajos de preparación del terreno que incluían obras masivas del mejoramiento del suelo para controlar los hundimientos del sitio. Al 22 de enero del año 2019 se había concluido el hincado de pilotes de cimentación de la torre de control, del edificio terminal y del centro de transporte terrestre, la edificación de la barda perimetral del polígono y del camino perimetral, los caminos temporales internos, el drenaje pluvial temporal, el campamento de obra, la limpieza y la nivelación del terreno. Las pistas 2 y 3 llevaban un avance del 60% y se habían colado el 100% de las losas de cimentación del edificio terminal. Aún así, con el avance que se tenía del aeropuerto y siendo aún el presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, declaró que la decisión de la edificación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México dependería de una consulta popular. Tras la publicación de los resultados de la consulta, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México emitió un comunicado en el que aseguró que los trabajos del nuevo aeropuerto internacional de México continuarían, respetando los contratos y compromisos adquiridos durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, el actual presidente anunció que el proyecto del Naim de Texcoco se cancelaría en favor de un proyecto de ampliación y modernización del actual aeropuerto internacional de Ciudad de México y de la edificación de 2 pistas en la base aérea militar de Santa Lucía. El 3 de enero del año 2019, el secretario de Comunicaciones y Transportes anunció la suspensión definitiva de las obras del aeropuerto, formalizando así la cancelación oficial del nuevo aeropuerto de Ciudad de México, abriendo de esta manera el camino a la edificación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por lo que esa gran obra quedó a la deriva. Desde ese entonces, el gobierno federal tuvo previsto que las 4.700 hectáreas sirvieran para un parque ecológico en el lago de Texcoco, que en total tendría 12.500 hectáreas. Sin embargo, no fue hasta unos días que la Comisión Nacional de Agua dio el banderazo a este megaproyecto. Se trata del Parque Ecológico Lago de Texcoco. El objetivo principal del rescate es hacer de esta una de las zonas de recuperación ambientales más grandes del mundo. Cabe destacar que la superficie mide 12.500 hectáreas, lo que equivale al 11% del área metropolitana del Valle de México. La obra a su vez hace parte de los 11 proyectos para la reactivación económica tras la contingencia por el COVID-19 en el país. La Comisión Nacional de Agua recientemente publicó el proyecto para la licitación de la edificación de un vivero de 10 hectáreas, de donde se surtirán la flora para repoblar la zona. De acuerdo con la dependencia, el Parque Ecológico Lago de Texcoco tendrá una zona productiva de especies que sirven para reforestar las zonas expuestas a los suelos salinos. Asimismo, el vivero tendrá que contar con una zona de riego y se sembrarán árboles como encinos, pinos, frenos, manzanos, ciruelos, aguacates, tejotes y plantas como lavanda. Dentro del contrato se establece que el contratista deberá garantizar la vida del árbol, así como su plantación en el lugar definitivo, labores de limpieza, mano de obra y uso de herramienta. Cabe mencionar que en el año 2010, antes de que se anunciara la edificación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, ya existía un encabezado por Iñaki Echeverría. En ese entonces, este espacio ubicado en el borde de la zona metropolitana de la Ciudad de México puede hoy ser reclamado como una nueva zona ecológica que incorpore naturaleza, cultura e infraestructura, lo que se llama una ecología cultural. Al concretarse, el Parque Ecológico Lago de Texcoco será el más grande del mundo en su tipo. Entre las actividades que se podrán realizar se encuentran deportes de vela, canotaje, ciclismo y contemplación de flora y fauna. El proyecto de licitación estuvo a consulta hasta el 10 de abril de este año y está pendiente que Conagua convoque a concurso. Se estimaba que los trabajos comenzaran el 15 de mayo de este año con un periodo de ejecución de 185 días. Sin embargo, las fechas se tuvieron que cambiar gracias a la contingencia sanitaria por la que pasa el país. A pesar de eso, ya se han tenido grandes avances en esta obra, ya que Conagua solicitó 221 millones de pesos para la realización de 44 estudios de preinversión para el parque ecológico. Todo esto se dio en junio del año 2019, como paso previo a la elaboración de ingeniería técnica y proyectos ejecutivos. Estos fueron recursos que se aprobaron en el presupuesto de egresos de la Federación del año 2019. Sin embargo, a pesar de tener estos recursos
recursos aprobados, durante el año pasado no se avanzó en el proyecto del parque ecológico. Según datos del sitio de transparencia presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los estudios de preinversión para el rescate del lago de Texcoco hasta enero del año 2020 no se habían realizado y el avance era nulo. En el presupuesto de egresos de la Federación del año 2020 se aprobaron 100 millones de pesos adicionales para las obras de carácter inicial para el rescate del lago de Texcoco, en lo cual se contempla la edificación de la planta de tratamiento de aguas residuales El Caracol, los módulos parque ecológico del lago de Texcoco y el plan director del desarrollo agropecuario y forestal de la zona de mitigación de los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco. Este gran parque ecológico constará de 4 etapas, de las cuales las primeras contemplaron planeación y diseño, que iniciaron en el año 2019 y consistieron en la nivelación, desasolve y mantenimiento del lago Nabor Carrillo, además de la edificación de un parque y de un vivero. Otros de los estudios que se requieren son la topografía, geotecnia, geohidrología, impacto urbano, entre otros más. Así que no siendo más, los invitamos a suscribirse a este canal para que sigan con nosotros el avance de esta mega obra. No olviden dejar su me gusta acá abajo y, como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video.